Amigos, bendiciones. De nuevo estamos aquí en el módulo de verdades básicas y hoy vamos a estar con el tópico de el propósito eterno de Dios. Sí, hemos visto el de arrepentimiento. ¡Wow! Tremendo lo de arrepentimiento. Y ahora vamos a ver lo de el propósito eterno de Dios. Y cuando hablamos de el propósito eterno de Dios, hablamos del propósito de vida. Y nos estamos refiriendo a aquello que nos motiva a seguir esforzándonos cada día. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde nos dirigimos? El propósito de vida es la razón por la cual uno se levanta cada mañana. Un sentido que te motiva y te direcciona a la existencia. Tremendo que la persona se levante y no sepa ni qué va a hacer, ni a dónde va, ni qué va a hacer de su vida. No saber nada de esto creo que lo pone mal. Sin embargo, Dios nos direcciona. Dios nos da un propósito de vida. ¡Qué bendición! Hasta eso el Señor nos está cuadrando. Es el propósito eterno de Dios. Y cuando hablamos del propósito eterno de Dios, Dios nos direcciona con respecto a la existencia. Sí, a la existencia. Génesis 1:26, vamos a buscarlo en la palabra, Génesis 1:26, y dice así el Señor rápidamente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, dice allí, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Lo primero que Dios le da al hombre es su imagen, le da una imagen. Entonces, ¿cuál es la imagen? Usted no tiene que parecerse a alguien del TikTok, usted no tiene que aparecerse o quererse parecer a un youtuber o parecerse a un actor de Hollywood. No, usted tiene que parecerse a su imagen. Usted es la imagen de Dios. La palabra es tremenda. Bueno, muéstreme la imagen, pastor. ¿A quién me debo parecer? La Biblia es clara, ¿no? Un día alguien le preguntó y le dijo a Jesús, muéstranos a Dios. Y Jesús les dijo, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Jesús de Nazaret. No, pero es que Jesús, wow, tranquilo. Dios nos va a dar los medios y nos va a decir cómo hacerlo. Hablemos de Génesis capítulo 2:15. Génesis 2:15. Allí teniéndolo, 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Ok, entonces, Dios no lo manda a usted aquí a la tierra como un animalito para que nazca, crezca, se reproduzca y se muera. No, usted es mucho más. Eso es lo que pasa aquí en la tierra, pero usted es eterno. Usted es eterno. Lo vimos en la vida eterna. Y de nuevo, reitero, usted es eterno. Cuando usted se muera, usted ya no va a dejar de, ya, dejó de existir. No, dejó de vivir, pero usted, el cuerpo va a la tierra, el cual la dio, y el espíritu vuelve a Dios, el cual lo tomó, y el alma es la que va a estar allí, prestando va al juicio, dando cuentas, es la palabra allí indicada. Entonces, cuando vemos cuál es el propósito eterno de Dios, el propósito es que usted gobierne. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán, gobierne la tierra natural a través de lo sobrenatural. Y la única manera que usted es sobrenatural es cuando usted se une a Dios. Allí es cuando usted es sobrenatural, porque se une a alguien sobrenatural y alguien sobrenatural es Dios. ¿Cómo hacen los brujos y los hechiceros? Los brujos y los hechiceros adquieren poderes sobrenaturales cuando se unen a un demonio. Ellos no lo hacen solos. Ah, yo tengo un don. No, ellos deben unirse a un demonio que les da ese don para hacer algo sobrenatural. Eso es lo que sucede. Ahora,
Teniendo esto en cuenta y en este orden de ideas, Dios lo primero que lo puso a usted fue a sojuzgar, lo puso a usted a señorear, lo puso a usted a gobernar. Como hombre sobrenatural, como hombre en el espíritu, usted tiene que gobernar. A eso lo mandó Dios, gobernar. Dos, Colosenses 1:15 nos habla, Colosenses 1:15 nos dice allí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bien, ese es el primogénito porque es el primero de muchos más que vienen detrás de él. Cristiano significa pequeño Cristo. Entonces, muchos más los que vienen. ¿Quiénes? Hermanos. O sea, Jesús es tu hermano mayor. Además de que es tu Señor. Él es el primogénito. ¿Por qué? Él es el primogénito porque es el primero de muchos que van a ser como Él, que van a hablar como Él, que van a tener autoridad como Él, que van a echar fuera demonios como Él, que van a sanar en el nombre de Él. Él es el primero, por eso es el primogénito. Pero Juan 3:16 nos habla de otra característica. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no es solamente el primogénito, Jesús es el unigénito. Unigénito significa que es el único en su especie. No hay otro como él, no va a haber otro como él. El que viene apareciéndose a él se llama anticristo, pero no hay otro Cristo, solo él. Solo en él puede haber salvación. No hay otro que fue a la cruz, no hay otro que fue martirizado, no hay otro que dijo yo y el Padre uno somos, no hay otro que diga yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro, solo él. Él lo dijo y solamente él lo encarna y solamente él lo puede hacer. Solo él. Él es el unigénito, pero al mismo tiempo también es el primogénito. Amén. Entonces, ya teniendo dos cosas. Lo primero, que usted cuando se vuelva cristiano, usted comienza a gobernar. Pastor, ¿cómo voy a gobernar? Pues sencillo, tome puestos de gobierno. Sencillo, espiritualmente comienza a gobernarse usted mismo, su matrimonio, su casa, su hogar, su familia. Allí donde está, usted va a colocar la luz. Usted va a ser la luz de esa compañía. Usted va a ser la luz de ese colegio. Usted va a ser la luz en ese curso. Usted va a ser la luz. Eso significa gobernar sobrenaturalmente, que lo vean diferente. Y si tiene que hacer uso de lo sobrenatural, pues haga uso de lo sobrenatural. Ore por un enfermo, reprenda a un demonio. Trate de ir a la palabra de conocimiento, a la palabra de ciencia, porque el Santo Espíritu necesita esa clase de personas. ¿Usted cree que ser cristiano para ir a una iglesia, aplaudir como poca, llorar, ofrendar, e irse? Y eso es todo lo cristianismo. No, mi hermano, está equivocado. A eso no lo llamó. Hace parte de lo que lo llamó Dios, hace parte el congregarse, hace parte el adorar, hace parte el levantar las manos, hace parte el quebrantarse delante del Señor, hace parte el ofrendar, eso hace parte, pero eso no lo es todo. Qué aburrida la vida cristiana si fuera eso nomás. No, Dios lo está llamando a usted a gobernar, ese es el propósito, eso es lo que Dios lo gobernó. Hablemos del libre albedrío. El libre albedrío realmente es ese poder que Dios le dio a usted de autonomía, de autonomía. Usted no es un robot. Si usted fuera un robot, usted fuera programable y lo programaría y una persona superior lo programaría a usted para que dijera, hiciera las cosas que hace. Por eso usted sería un robot. Pero no. Ah, no, es que Dios creó el pecado. No, Dios no creó el pecado. Dios colocó el árbol justamente para colocar, para hacer resaltar el libre albedrío, la voluntad del hombre. Aquí está un árbol. Sí, o sea que el hombre podía tomar dos posiciones. El hombre tenía libertad de decisión. El hombre tiene libertad de decisión. No es Dios el culpable, es usted el culpable. Dios no le dice vaya y peque, es usted el que peca. Dios no le vaya y dice vaya y robe, es usted el que roba.
Dios no le dice a usted, vaya y mienta. No, es usted. Dios no lo programó a usted para mentir. Dios no lo programó a usted para ser impuro. No, Dios no lo programó para eso. Usted toma la decisión. La culpa es suya. No es la culpa de su papá, no es la culpa de su mamá, no es la culpa de la otra persona. La culpa es suya, únicamente suya. Usted decidió pecar y usted pecó porque usted lo decidió. Si usted no decide hacerlo, usted no lo hace. Perdón. Entonces, ¿el libre albedrío qué es? Dios no creó el pecado. No. El pecado es solo la ausencia de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es la ausencia de Dios. Donde no está Dios, está el pecado. Dios le da libertad al hombre a escoger lo que el hombre escoja y Dios lo respeta. Así a Dios no le guste. Se lo voy a colocar de esta manera. Imagínese que usted le dice a su hijo, no lo haga, hijo, te vas a estrellar. Pero ¿qué cree que hace su hijo adolescente? ¿O qué cree que hace su hijo? A muchos de nosotros, nuestros hijos no nos han hecho caso y se han estrellado. Y sí, voy a hablar una fuerza aquí de Jeta contra el planeta. Ya se van. Les pasa la del murciélago. En una escasez de sangre, encontraron a un murciélago lleno de sangre en la boca. Y todo el mundo, murciélago, ¿dónde encontró sangre? Queremos ir allá. Y dijo, ¿ese muro? Sí, yo no lo vi. Y me estrellé. Y así le pasa a mucha gente. Hasta que no se estrella, no aprende. Por más que una autoridad, por más que alguien haya pasado, por más que el pastor le diga, por más que el líder le diga, por más que el papá le diga, por más que el Señor baje y le diga, allá termina, estrellados. Porque el hombre lleva eso adentro. ¿A dónde lo lleva? Aquí adentro. Entonces, Dios le da libertad al hombre. Ahora, ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí, Dios lo sabía. Pero Dios lo sabía no porque él quisiera. Dios lo sabía porque él es omnisciente. Déjenme hablarle una verdad en una frase que es tremenda aquí. Dios no existe. Momentico, pastor. ¿Usted qué está diciendo? Que Dios no existe. Dios es. ¿Dios qué? Dios es. Porque las cosas que existen fueron creadas. Y porque son creadas son imperfectas. Los demonios fueron creados, son imperfectos y cayeron. El hombre es creado, por eso es imperfecto y cae. En cambio, Dios no fue creado. En él no puede haber maldición. En él no puede haber pecado. ¿Por qué? Porque él no fue creado. Dios es el creador. Dios es. ¿Dios qué? Dios es. Cuando Moisés se le presentó y le dijo, bueno, Dios, ¿cuál es su nombre? Para yo decirles, el nombre del cual yo vengo se llama, y Dios le dijo, mi nombre es Yo Soy. ¿Yo qué? Yo soy. Dios es. Por eso Dios no existe, Dios es. Por eso Dios dice, yo soy la luz. Por eso dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. Yo no existo, yo soy. Al ser creados, de nuevo le digo, somos imperfectos, por lo cual somos vulnerables. Y eso fue lo que usó el diablo para separarnos de Dios. Satanás va a buscar tu lado débil. Satanás va a buscar tu vulnerabilidad. Él sabe porque él lleva años estudiándote. Él es eterno. Desde que naciste en la cuna, desde que saliste del vientre de tu madre, él lleva años estudiando a tu papá, a tu abuelo, bisabuelo y a todas tus generaciones. Y él sabe por dónde atacar. El diablo no es bruto. Él sabe por dónde atacar. ¿Y su objetivo cuál es? Separarte de Dios, porque él sabe que si te separa de Dios, inmediatamente tú dejas lo sobrenatural. Y cuando tú dejas lo sobrenatural, entonces te vas a volver natural, carnal, y vas a ir al infierno. Génesis 3 del 4 al 7 tenemos
la caída del hombre. Génesis 3, del 4 al 7, dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabiendo qué? El bien y el mal. El hombre quiere hacerse como Dios o quiere ser como un Dios. Eso es lo que quiere hacer el hombre, ser como un Dios. Y ahí es donde está. Entró el pecado porque somos vulnerables, entró el pecado porque no somos perfectos, y entonces allí entró el pecado. Y la Biblia es clara, la Biblia dice, Romanos 3:23, déjeme leerle allí, Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de ¿dónde? De la gloria de Dios. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. ¿Están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, mire lo que dice acá, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí es donde está. Y ahí es donde vemos cada uno de nosotros a lo que está sucediendo. Entonces, la paga del pecado es muerte. Y estamos separados. Recordemos, hablemos otra vez del pecado. Pecado es torcerse del camino. Pecado es errar del blanco. Pecado es salirse del precepto de Dios, de lo que no es Dios. Si Dios es verdad, pecado es que usted mienta. Si Dios es honra, es que usted deshonre. Si Dios es ordenado, es que usted desordene. Si Dios es verdad, entonces es que usted mienta. Si Dios es puro y santo, es que usted sea impuro e insanto. Eso es. Ese es el pecado. Entonces, cuando el hombre peca, se sale del propósito de Dios y tomó su propio camino y su propio propósito. Se sale de lo que Dios tiene, el lineamiento que Dios tiene para él. Se sale y se mete solamente con el propósito de él. Se sale del de Dios y se mete con el de él. Y él cree que metiéndose con el de él, no, Satanás está gobernando su vida. ¿Por qué? Si a usted no lo gobierna Dios, lo gobierna Satanás. Punto. No hay tintas intermedias, no hay grises con Dios, blanco o negro. Así está con Dios. Romanos 5:20. Déjeme lo leo acá. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia y para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Teniendo esto en cuenta, entonces, hermano, ya sabe, Satanás lo único que quiere es separar al hombre de Dios. Y lo hace de cualquier manera, lo hace pecando, le pone tentaciones, le pone distracciones, lo hace revolcarse, lo que sea. Muchas veces ni Satanás tiene que tentarlo porque el hombre solito se va a pecar. El hombre solito. Déjeme hablarle otra vez de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Esta palabra está mal enfocada. Esta palabra predestinación está mal interpretada. Algunos creen que es que Dios predestinó a algunos para que fueran santos y a otros para que se condenaran. O sea, Dios ya decidió quién se va a morir y ya Dios decidió quién se va a condenar. Dios dijo, ese se murió, esa es mi voluntad. No, 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 no. Déjeme hablarle. La predestinación es el acto de Dios de ofrecer anticipadamente a todos los seres humanos la inalterable plan de salvación trazado por un Dios a favor de sus hijos. Gracias a Jesús hecho carne, muerto y en resurrección de Jesús nuestro Salvador. Esa es la predestinación. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que todo mundo se salve. Dios predestinó a todo mundo para ser salvo, pero no todo mundo decide ser salvo. No todo el mundo lo decide. Es más,
Dios sabe quién se va a condenar. Y Dios sabe quién se va a salvar. Pero no es porque Dios le guste, no es porque Dios lo desee. Lo que pasa es que la gente decidió. Ese es el punto. Aclaremos. Dios sabe quién se salva y quién se condena. Por su omnisciencia, pero no porque lo quiera. Usted muchas veces, como líder, como pastor, o usted muchas veces como padre, sabe, hija, te vas a estrellar, ese muchacho no te conviene, hija, lo que vas a hacer no está bien, hijo, lo que vas a hacer no está bien, amigo, no haga eso, eso está mal. Y va y lo hace. Y sufre las consecuencias que usted desde antes le dijo, no lo haga porque le va a pasar esto. ¿A usted le gusta? ¿No? ¿A usted le duele? Claro. Pero fue decisión de ellos. Es decisión suya. No es decisión de Dios. Dios le pone a usted el camino. Dios dice, oigan ustedes, les pongo el bien y el mal. Escojan cuál. Ustedes son los que tienen que escoger. Entonces, cuando estamos hablando de la predestinación, se refiere a la meta, al diseño para el cual Dios nos escogió. Por ejemplo, mis hijos. Yo quiero que todos mis hijos estudien. Claro, se capaciten. ¿Qué van a estudiar? Ellos lo deciden. ¿Dónde pueden estudiar? Ellos lo deciden. Pero yo sí quiero que estudien. Claro, pero yo no decido que estudien. ¿Se da cuenta usted? Así es Dios. Así es el Señor. En eso tenemos nosotros la imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Qué es destino? Destino nos habla de diseño. Destino nos habla de una asignación que Dios puso sobre usted. Destino nos habla de una tarea. Destino nos habla de propósito. Déjeme parafrasearlo sobre usted. Dios ya lo diseñó a usted. Dios ya le dio una asignación. Dios le puso una tarea. Dios colocó un propósito. Dentro de ese propósito usted estudia, dentro de ese propósito usted trabaja, dentro de ese diseño usted hace cosas, usted aprende, dentro de esa tarea usted está mirando hacia un equipo porque usted tiene una tarea, usted tiene un propósito. Eso es lo que Dios está haciendo. Y la tarea es que revelar el reino de los cielos. Porque hermano, todo se va, todo se acaba, todo se va. Sí. ¿Y usted qué queda? ¿Qué queda en lo que usted? El mismo Señor lo dice en Mateo, haced tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. El hombre llegó con un camión lleno de oro al cielo y golpeó la puerta. Y San Pedro le abrió y le dijo, ¿cómo está? Dijo, no, es que voy a entrar aquí con mi camión de oro. Y Pedro dijo, eso no vale nada aquí. Con eso pavimentamos las calles acá. Eso no vale nada. Eso no sirve aquí de nada. Pero aquí, en la tierra, el hombre sufre por eso. Pero no sabe que el hombre no es eterno. Y no sabe que cuando llegue arriba, lo que le van a preguntar es, ¿me conoces? ¿Me conoces? Ahora, por eso vino Jesús a la tierra como Cordero de Dios y nos redimió, pagó nuestra deuda para volver al destino de Dios, para volver al propósito de Dios, para volver a la asignación de Dios. Pastor, ¿y yo para qué estudio? ¿Para qué estudio medicina? Bueno, sano cuerpos y usted sea un doctor o un médico que sana cuerpos, pero también sea un médico que sana almas. Bueno, ¿y yo para qué estudié contaduría? Bueno, usted estudió para capacitarse e ir a otros contadores a hablarles de Jesús. Bueno, ¿y yo por qué soy militar? Bueno, usted es militar para que le hable a otros militares de el vestido que llevan de autoridad, representando a la República o representando al país donde sean. Ellos representan ese vestido, esa autoridad y van y hacen respetar esa autoridad. Y a los que están a su alrededor, hábleles de quién es la autoridad suprema. La autoridad suprema es Jesús de Nazaret, es Dios. Así. Eso es todo, ese es el destino.
Dios lo tiene destinado a usted no para pecar. Dios tiene destinado su cuerpo no para que lo entregue al placer, no para que lo entregue al desdén, no para que lo entregue a la contaminación del cigarrillo y del alcohol. No, Dios no tiene destinado su cuerpo, señorita, que es un cuerpo lindo y hermoso, para que lo desnude y lo presente por internet. No. Para nada. Dios no tiene destinado a usted esa voz que tiene para que usted se ponga a cantar boleros y cantar rancheras e ir de pronto a una taberna y no sé qué. No, Dios lo tiene destinado a esa voz tan hermosa y tan linda, ese talento que Dios le dio, ese don que Dios, de música que Dios le dio para que usted vaya e interprete y adore a Dios y a través de la adoración y la interpretación baje la presencia de Dios, la unción de Dios y sea algo hermoso. Para eso Dios le dio ese talento. Si usted sabe bailar mucho, pues vaya y dánsele a Dios. Si usted es bien inteligente, escriba libros para Dios, dicte conferencias de Dios, todo con respecto al propósito eterno de Dios. C.S. Lewis, ese hombre muy inteligente, quiso escribir un libro en contra de Jesucristo y cuando iba en el segundo capítulo, terminó de rodillas diciéndole, Señor, perdóname, yo no puedo contra ti. Y C.S. Lewis es aquel que sacó la, la de Aslan, fue la que sacó esta película, Aslan, hermosa, hablando de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces la asignación, valore lo que Dios le asignó, valórelo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién? En Jesucristo. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, al recibir a Jesús como Señor y Salvador, volvemos otra vez al destino de Dios, volvemos otra vez al propósito de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces entramos en un proceso de santificación. Ojo, pastor, Dios pagó el precio. Yo no tengo que pagar ningún precio por la salvación. Por eso no tienes que pagar el precio. Pero por la santificación de su mente, usted lo paga. Por la santificación de sus hábitos pecaminosos, usted lo paga. Por cambiar su manera de hablar, usted lo paga. Por cambiar su manera de escuchar, usted lo paga. Por cambiar su manera de actuar, usted lo paga. Eso sí lo paga usted. Allí es donde se refiere el Señor que tome su cruz y sígame. Tome su cruz y qué? Y sígame. Entonces, cuando vemos que el espíritu del hombre es vivificado, ojo a estas palabras, a estas frases, el espíritu del hombre es vivificado, porque viene el espíritu de Dios, aquí está el espíritu del hombre, está muerto, y viene el espíritu de Dios y lo toca, y resucita, es vivificado. Pero si el espíritu del hombre no vuelve a tocar, no vuelve a entrar en intimidad con Dios en oración, en alabanza, en congregarse, en discipulado, vuelve a secarse. Tiene que estar de continuo con el Espíritu Santo, vivificándose, vivificándose, vivificándose. Y se apaga y no, yo voy a la iglesia, y se apaga, yo voy al discipulado, y no, yo voy a la oración, y no, yo voy a la adoración, y yo voy y tomo la palabra. Así está vivificándose. Y cuando Jesús venga, lo encuentre vivificado, en comunión con Dios. El alma es santificada. Entonces el alma se comienza a apartar, su mente se comienza a consagrar, su corazón se comienza a consagrar, su voluntad se comienza a consagrar, todo se comienza a consagrar, a apartar para Dios, a santificarse. Y el cuerpo un día será regenerado. Tendremos el mismo cuerpo que tiene Jesús ahorita, que no lo dominan leyes físicas ni leyes químicas. Usted quiere pensar encontrarse en Israel y en 2 minutos está en Israel. Usted quiere volver a América, entonces vuelve a América. Usted quiere volver a Colombia y vuelve a Colombia. Usted quiere ir a Perú y vuelve a Perú, a donde quiera. Así como Jesús, las paredes no son impedimento, las puertas no son impedimento. Ya no necesita usted eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu es vivificado. El alma santifica y el cuerpo es regenerado. Ahora la santificación es poco a poco. Usted se santifica poco a poco. Déjeme leerle Filipenses 2:1. Cuando hablamos de Filipenses 2:1,
Déjeme allí verlo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable y si alguna misericordia, contemplad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí es donde está, es que la unidad, amén, la unidad, ¿la qué? La unidad. Teniendo eso en cuenta, entonces nosotros vamos creciendo. ¿Vamos qué? Creciendo. Usted va creciendo en Dios. Usted va dependiendo de Dios. Poco a poco va uniéndose. Primera de Corintios 3, 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, el crecimiento lo de Dios. ¿Cuál crecimiento? Es el fruto. Hablé en un culto que usted tenía que crecer por dentro y por fuera. Jesús crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres, Lucas capítulo 2. Eso es lo que dice el último versículo de Lucas. Que Jesús, de capítulo 2, que Jesús crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y de igual manera usted tiene que crecer en Dios, en el conocimiento, en lo espiritual, en la palabra, conocer al menos los libros de la Biblia, no confundir a Moisés con Abraham, y que el que se tragó la ballena fue Pedro, y que el que multiplicó los panes fue Moisés, y hacer, no, usted tiene que comenzar a crecer en el conocimiento de la Biblia. Tiene que comenzar a crecer en el conocimiento de Dios. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amable, pero Dios es también fuego consumidor. Tiene que comenzar a crecer. Amén. Teniendo esto en cuenta, que estamos creciendo, Dios da el crecimiento. ¿Dios da qué? El crecimiento. Ya para terminar, porque Dios da el crecimiento, Hebreos 5:12. Ojo a esta palabra. Hebreos 5:12. Estamos viendo el propósito eterno de Dios, que usted tiene que crecer y que Dios lo está llamando a un propósito, el propósito de Dios, conforme a los dones que le dio, conforme a la sabiduría que le dio, usted donde está estudiando y usted lo que está haciendo. Hebreos 5:12, sí. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en palabra de justicia, porque es que niño, amén, es que niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, debiendo ser ya maestros. ¿Debiendo ser qué? Ya maestros. Entonces, es el punto allí, que ustedes tienen que comenzar a hacer el crecimiento y todavía tienen que darle, todavía, es como si usted tuviera la edad que tiene, digamos que usted tiene 14 años y todavía tendrían que cambiarle el pañal. Es como si usted tuviera por ahí 20 años y todavía haga rabietas, como las hace un bebé, como las hace un niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Primera de Corintios 13:11. Crecimiento espiritual. ¿Cómo así que usted lleva tantos años en la Biblia y todavía no ha llevado a alguien a la iglesia? ¿Cómo así que usted lleva tantos años en el Señor y todavía usted no se ha aprendido siquiera el Salmo 23 o no sabe dónde queda Mateo o no sabe si hay Judas? Hay un libro llamado Judas, ¿cómo le parece? No sabe usted qué es el Pentateuco, o no sabe usted siquiera reprender a un demonio, no sabe cómo declarar la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque usted no ha querido estar en un discipulado. Ahora, si usted está en ese discipulado, le agradezco y le felicito de verdad. Termino.
Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es su medida? Su medida no es Pablo, su medida no es Moisés, su medida no es Elías, su medida es Cristo. ¿Y a quién se tiene que parecer usted? A Cristo. Usted comienza con la santificación, comienza a crecer en esa escalerita y comienza a dejar la mentira, comienza a dejar usted las obras de la carne, usted comienza a dejar su mal temperamento, comienza a dejar el robo, comienza a dejar la grosería, comienza a dejar el ocultismo, comienza a dejar, y lo va cambiando por principios, hasta que llegue a la medida de la plenitud de Cristo. Hasta que llegue ya. Es como el Señor le va a ayudar. Amigo, Dios tiene un propósito con usted. No deje que el propósito de Dios sea cambiado por el propósito del diablo. Si Dios le dio lo que le dio, se lo dio con el propósito de que usted le sirva a Dios. Haga buenas obras. Señorita, otra vez. Si Dios le dio un cuerpo bello, si le dio una cara bonita, ese cuerpo no es para mostrarlo en internet. Caballero, si Dios le dio a usted riqueza, es para que usted le sirva a Dios. Si Dios le dio una voz y usted puede cantar, es para que le cante a Dios. Si a usted Dios le dio el don de la música y usted toca un piano, si usted suena una trompeta, si usted hace algo con un violín, es para que le sirva a Dios. Si usted es bueno haciendo amigos, haga amigos para Dios y arme una casa de paz y arme una célula y arme un grupo de oración. Es lo que Dios le dice. Es como el Señor se va a glorificar. Le bendigo. Ya casi estamos por terminar el módulo de verdades básicas. Bendiciones. Nos vemos en el próximo, que se llama ¿Por qué Jesucristo es Dios? Dios le bendiga.